Buenas tardes. Hemos llegado al país de la distopía. Al revés de la utopía, hemos construido lo indeseable, lo aborrecible. Estamos en un país donde el presidente va a las Naciones Unidas y hace un discurso copiando párrafos enteros de una serie de televisión. Justo él, que ha publicado libros plagiando capítulos enteros de otros autores. Un país donde una tarotista y vendedora de tortas maneja el gobierno secundado por un funcionario que no tiene cargo y es apenas un monotributista, pero entra y sale de la Casa Rosada y toma decisiones como si fuera jefe de gabinete. Un país en el que en Olivos se hace un asado para festejar que condenaron al hambre a 8 millones de jubilados. En el que el presidente dice que es un topo infiltrado en el Estado para destruirlo. Y a nadie se le ocurre que esto podría ser un delito. Un país en el que un ministerio acopia alimentos y no los distribuye pese a que el 52% de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza y 1 millón de pibes se van a acostar cada día sin cenar. Un país de ajuste sin fin, en el que se le perdonan 100 millones de dólares anuales en impuestos a un magnate que vive en Uruguay, pero para los argentinos no hay plata. Un país en el que los diputados no responden a los intereses de quienes los votaron, sino al que mejor cotiza en el shopping del Congreso. Un país en el que el oficialismo está integrado por una secta de gorditos con cara de giles que odian a las mujeres, detestan al Estado, aunque cobran del Estado y trabajan en la Rosada con enormes sueldos, y patotean a todos con violencia en las redes sociales, pero en el mundo real salen corriendo, como el cobarde que huyó el miércoles protegido por policías de civil por la avenida Callao. Esta semana se llevaron por delante la ley de financiamiento universitario y van por más. Van por toda la educación pública y después por la salud pública y por todo lo demás que desde hace años hizo grande a la Argentina. Estamos llegando a un verano en el que, según los infectólogos, los que no se vacunen se van a contagiar de dengue, pero al gobierno no le importa. Estamos en un país en el que no sabemos cuál es el límite ni hasta cuándo el pueblo aguantará sin reaccionar al estilo del 2001. Bienvenidos a Tiempos de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Comenzamos Tiempos de Resistencia de este miércoles 11 de octubre, programa número 30. Viernes. ¿Qué dije? Miércoles. Miércoles. ¿Por qué habré dicho miércoles? Porque fue un día de miércoles. Porque el miércoles fue un día de miércoles. Y porque es un país de miércoles también, al menos hasta ahora. Viernes 11 de octubre, para todos aquellos que nos escuchan por las redes sociales en diferido, son las 5 de la tarde, como cada viernes, hacemos Tiempo de Resistencia y comenzamos. Bueno, nos resistimos a dejar de hablar de memoria, verdad y justicia y comenzamos como siempre saludando a los miembros del equipo que estamos presentes, que somos 4 hoy, empezando como siempre en el sentido de las agujas del reloj con Patricia Machado. ¿Cómo estás? Muy bien, hoy contenta, muy contenta. ¿Te fuiste a otro país? ¿Te dieron ciudadanía en otro lugar? Justamente estoy, pero los últimos movimientos es para ponerse contento. Los últimos movimientos. ¿De quién? ¿De dónde? Del pueblo, de los estudiantes, resistiendo a los estudiantes correcto. en las calles. Miguel Ángel Calabozo, ¿cómo le va, señor? ¿Qué dice? Estoy enojado y triste. Al contrario de Patricia. Todos los estados enojado todos. Por lo que vos estabas planteando, lo que está pasando en el país. Triste porque mañana se cumplen años de lo que fue el principio del genocidio en América Latina, ¿no? Porque no fue un descubrimiento, acá vivía gente, fue una invasión y fue un genocidio y un latrocinio, porque Europa es lo que es, en base a lo que se afanó de América Latina y del África, y ahora están protestando por la migración. Entonces, por todo eso estoy enojado y triste. La buena noticia, y comparto con Patricia, es que hay un movimiento popular que se está gestando y que nos va a garantizar que no todo está perdido. Bueno, esperemos que así sea. Esperemos. A veces me dudo yo, pero bueno, Te noto un poco pesimista.
Sí, cuando veo todavía la cantidad de gente que dice que no, que hay que darle tiempo al gobierno, pero viste que está haciendo cosas, temo mucho que los números dibujados de la inflación lleven a mucha gente a opinar como opinaban en la década del 90 y viste, ¿te acuerdas cuando decían yo tengo una cuota, viste? Que Sí, vos lo vas a votar de nuevo en este el tipo. 95. Exactamente, lo vas a votar de nuevo, yo tengo una cuotita. Y bueno, hay que dejarlo que termine lo que empezó, porque viste, en fin, tengo miedo de que esta inflación dibujada, todo el mundo sabe que yo no comparto las ideas de Carlos Maslatón, que es un liberal, que lo corre a Milei por la derecha, sí, claro, y demás. Pero ayer, decía algo en un programa de streaming también, decía, es mentira la inflación de 3% que dicen para este mes, hay una inflación del 10% en dólares, que es la que no te miden, ¿no? Claro. Y después el resto lo dibujan de una manera que haría poner colorado al propio Guillermo Moreno, ¿no? Es decir, bueno, no importa. Yo lo que no entiendo es que lo mismo que nos pasa a nosotros, decía, nosotros nos aumentan los medicamentos, la luz, el gas, el boleto de colectivo, el boleto de subte, el boleto de tren, los alquileres, las expensas, le pasa a los que lo votaron y siguen negando. Claro. Yo hay cosas que supera, está bien. Hoy venía caminando por acá para llegar a la radio y decía, debo dejar de decir que soy gallego por ser bruto. Me hicieron perfectamente bruto como un arado de mano, pero hay cosas que superan mi capacidad de comprensión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la gente opina según también las alternativas que tenga enfrente, ¿no? Y en la oposición a este gobierno tenemos en la UCR diputados que cambian el voto en el aire, como si fuera un panqueque, vaya uno a saber por qué. Tenemos al peronismo que está peleándose por la conducción del Partido Justicialista. Sí. Hay 1 millón de chicos que no comen a la noche en todo el país y ellos están peleando por si es Cristina o Quintela. Andás a ver por qué y en manejo del dedo, ¿no? Claro. Y en el medio sale el presidente del PJ bonaerense, que a la sazón es el hijo de Cristina, en este acto que hizo hace más o menos un mes, hace un acto para pegarle a Axel Kicillof. Inventan una canción para pegarle a Axel Kicillof y en el discurso que pronuncia no se le ocurre mejor cosa que decir a ver si terminan de patalear con esto del veto, porque es una facultad constitucional del presidente el veto, dejen de chillar, dijo. ¿Quién dijo eso? Máximo Kirchner. En el discurso público que hizo fue en Quilmes, ¿no? Sí, me parece que no fue en La Plata mismo. Fue en La Plata, sí, en el Ateneo cuando lanzaron de vuelta todo. Sí. Que yo escuché eso. Búscalo por YouTube porque lo vas a encontrar. Yo lo escuché, lo que pasa que yo pensé que había escuchado mal. No, escuchaste eso. Y él pensó que se lo estaba diciendo, como es muy bruto políticamente, él pensó que se lo estaba diciendo a la interna del PJ, ¿no? Los que están pataleando son los jubilados, los estudiantes, todo el pueblo que está perjudicado por las medidas que está tomando. Los médicos, todos. Los maestros. ¿No? Pero lo del veto, fundamentalmente, lo de los jubilados y lo del financiamiento universitario. O sea, ¿cómo que dejen de chillar, dejen de patalear? ¿O no? Si es constitucional la facultad del veto, ¿no es constitucional la protesta también? Claro. Bueno, cosas que pasan. Por eso la gente a veces cuando opina, como a vos te sorprende, está... porque enfrente ve que lo que hay enfrente, bueno, causa espanto. Vamos, terminemos de saludar, porque quedó todavía sin saludar la señora Lali Mensurio. Bueno. Buenas tardes, buenas noches. Como está todo el día hinchando con Mariana Espósito, que llama Lali Espósito, que ella se llama Mariana, le voy a decir Lali, ¿viste? Está todo el día. Como el novio a ella le dice Mariana, él a mí me va a decir Lali. Exactamente, para diferenciarnos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y todas. Bueno, me parece muy bien. Saludamos a Guillermo Guerra, que está operando. ¿Tenés el audio? De Kirchner. Dale, pásalo. El presidente actual es un presidente elegido por el 56% de los votos el 22 de noviembre y el veto es una facultad constitucional. Hay que dejar de patalear. Hay que ponerse a construir, a seguir construyendo, a organizarse. Gracias, Guille, que tenías el audio ahí de Máximo Kirchner para no dejarnos mentir. No hay que dejar de patalear. No entiendo, la verdad no lo entiendo. Y dice hay que construir. Sí, claro que construir. ¿Y cómo construís? ¿En base a qué propuestas? Y las que no se puede criticar al gobierno. Como tiene el 56%, muchachos, hay que bancárselo. Haga lo que haga. Aunque... Hay derecho al pataleo. Claro, ¿el derecho al pataleo dónde está? ¿El derecho a protestar? Claro, no se lo entiende. ¿O es que hay algún acuerdo entre la cámpora y sectores del gobierno
para conseguir cosas en común. Yo te apoyo esto, viste que hay una causa que queda contra Cristina, por ahí, bueno. Tengo chisme de ese tema. ¿Ustedes se acuerdan que lo hemos hablado en el programa del tema del proyecto de Ficha Limpia? Sí, claro. Que es un proyecto que en realidad se tendría que llamar Cristina Kirchner, porque la idea es que... Expliquemos qué es. Ficha Limpia es que ningún candidato puede tener causas penales abiertas para presentarse. Hoy en día tenés que tener la condena. Condena. Porque Macri entró con 7 procesos. Bueno, pero el tema sin es condena. que Ahora lo cambian. la discusión era si tenías en primera instancia confirmada por la Corte o confirmada por casación. Lo que están diciendo, el proyecto que tiene dictamen para ser supuestamente tratado es el PRO, ¿no? El original es el del PRO. El que le puso variantes era la Libertad Avanza, que es no condena firme, sino en primera instancia solamente se podía tener la condena. Ahora estaban muy apurados por tratarlo, este proyecto, para que entre en vigencia con las elecciones del año que viene. Porque Cristina tiene una sentencia en contra en primera instancia. En primera instancia, tal cual. Estaba justo. Al margen de lo que diga casación el 13 de noviembre con la causa de vialidad. Bueno, parece que ahora los muchachos de la Libertad Avanza no quieren tratar este proyecto, no están tan apurados por tratar este proyecto. Sí, el PRO, que está apurado porque, bueno, para ellos es un proyecto propio porque lo presentaron en el 2017, por allá. Bueno, entonces el oficialismo no está apurado por tratarlo, porque en realidad lo que ellos quieren, y acá no sabemos si hablaron con la contraparte, es enfrentar a Cristina en elecciones y querer ganarle a Cristina en elecciones. Porque tiene un nivel, una imagen negativa muy alta, Cristina. Claro, entonces ellos suponen que si es candidata, ellos le van a ganar, entonces prefieren que se presente. Entonces están dando marcha atrás, todo indica que no se va a tratar Ficha Limpia, porque bueno, solo con el voto del PRO no se llega. Y seguro que hablan porque ha sido publicado en todos lados que el gobierno estaba negociando con el kirchnerismo, el interlocutor del gobierno del kirchnerismo era Guado de Pedro, por el tema Lijo. El tema Ariel Lijo, para que vaya a la Corte Suprema. Salió en todos lados, nunca lo desmintieron. Yo me va a dar un patatón. Se te fue el optimismo y la alegría que tenías. Ay, lamento decírtelo. Yo todavía no sé qué decir. No sé qué decir porque es muy grave esto. Sí. Es gravísimo. En un gobierno que a los 10 meses ha hecho todo lo que ha hecho para destruir olímpicamente, no solamente porque lo dijo, sino porque con hechos lo ha ido demostrando. Eliminó absolutamente una cantidad de ministerios que les dio la categoría de secretaría a algunos. Y otros directamente los afuera, eliminó, diría. Afuera. No lo puedo creer. Y ahora sale con que le van a tomar examen a los que no están en planta permanente. Planta transitoria y contratados, son creo que 40.000 puestos de trabajo, le van a tomar un examen de ver si están capacitados para estar en el lugar. ¿Él entraría dentro de esa? No, yo quiero que entren todos los que trabajan en Casa de Gobierno, claro, son trolls. El que fue ayer, el que dijo que le van a tomar examen, entraría porque él no puede ser planta permanente, me imagino. Él es planta permanente, aparte. ¿Cómo es planta permanente? Es planta permanente. No, él no es planta, que tiene 4 años de mandato. Sí, bueno. Permanente no es, pero de todas maneras... Van a dejar gente en planta permanente. No se olviden que en el debate con Massa nunca contestó porque él, cuando quiso quedar en el Banco Central y le tomaron un psicotécnico, no quedó. Y se hizo el gil y nunca lo contestó. Él estaba como contratado en el Banco Central y cuando lo van a confirmar le hacen un psicotécnico y no quedó. El pedido del psicotécnico estaba pedido en el hospital Laura Bonaparte, claro, que se lo hicieran. No es casual que lo quieran cerrar, pero bueno, así nadie le pide nada. No, claro, no es casual. No, nada, todo tiene que ver con todo. No, y además él lo dijo. O sea. Señor Guillermo Guerra, tiene por ahí la cortina de las 5 noticias de la semana. Vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Beneficios para los ricos, suba para los pobres. El presupuesto 2025 comenzó a tratarse este martes en la Cámara Baja. Entre sus metas, el gobierno plantea compensar bajas en impuestos a los ricos, como bienes personales, con subas en impuesto a los trabajadores,
como ganancias. Por su parte, la oposición exigirá la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y que la movilidad jubilatoria sea un tema a incluir en la pauta, pidiendo una recomposición del 8% por la inflación de enero. La fila del hambre. Una multitaria protesta llegó el martes al Ministerio de Capital Humano para exigirle al gobierno que devuelva los alimentos a los comedores y restituya todos los programas sociales. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, el Bloque Piquetero Nacional, organizaciones gremiales, eclesiales y organismos de derechos humanos realizaron una nueva fila del hambre, esta vez de 12 cuadras, para rechazar el brutal ajuste que lleva adelante el gobierno. Rugen las fuerzas de las aulas. Los libertarios en la Cámara de Diputados lograron sumar 84 votos gracias al macrismo, el sector de la UCR y a los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, y logró mantener el veto a la ley de financiamiento universitario. Evidentemente conocido el resultado, el conjunto de gremios del sector decretó paro nacional, medida que se replicará el 17 de octubre. En tanto, permanecen tomadas una veintena de facultades y universidades nacionales. RCP a la salud pública. Las situaciones en los hospitales de pediatría Garrahan y de salud mental Laura Bonaparte son un claro ejemplo de la política en materia de salud pública que lleva adelante el gobierno nacional. Traspasar los hospitales a las provincias, privatizarlos o cerrarlos. Si bien el Ministerio de Salud y los trabajadores del Laura Bonaparte acordaron la formación de una mesa de trabajo para proceder a la reestructuración del hospital y asegurar la prestación de servicios y la atención, en el Garrahan aún sigue el reclamo salarial. ¿Quién le toma examen a quién? Ahora, después del error matemático del presidente Javier Milei a realizar mal una división básica en las redes sociales, el gobierno anunció que implementará un examen de idoneidad estandarizado para los empleados de planta transitoria y contratados del Estado, el cual se realizará en diciembre de este año y será excluyente su aprobación para que las contrataciones sean renovadas. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo buenas. Bueno, esta vez la buena noticia tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia, porque fueron identificados los restos de 2 trabajadores de la UTA que habían sido secuestrados y quemados y arrojados a una fosa común, y este logro del equipo argentino de antropología forense se dio ante un pedido del juez Ernesto Kreplak, que está a cargo de varios juzgados federales de La Plata, y en este caso eran de 2 militantes sindicales que fueron secuestrados el 4 de junio del 76, a pocos meses de iniciado el golpe, y formaban parte de la Unión Tranviario Automotor. Ellos eran Oscar San Pedro, al que le decían el cabezón, y un mecánico de la empresa Walter Saporta. El tema de acá es cómo fueron identificados estos cuerpos. Hace meses que se está haciendo un trabajo muy minucioso de desempolvar varios expedientes comunes que están en el archivo de la Corte Suprema de La Plata, porque estas masacres que pasaban en supuestas huidas, que se las falseaba así, se armaba un expediente judicial y se decía, bueno, pasó esto, pasó lo otro. En este caso, había un mechón de pelo en uno de los expedientes, y así pudieron identificar y obtener el ADN para ser identificado Walter Saporta, y en otro expediente había huellas dactiloscópicas tomadas en ese momento, cuando, digamos, lo fichan al momento de secuestrarlo. Entonces arman esta causa y así pudieron identificar a San Pedro. Es la primera vez que se identifican cuerpos a partir de evidencias que estaban en un armado de una causa judicial
supuesta causa judicial legal, ¿no? Así que bueno, 48 años después, las familias tanto de San Pedro como de Saporta pudieron cerrar por lo menos su historia. Aprovechen ahora porque si llega a quedar Villarroel en lugar de Milei, olvídate de todo esto, ¿no? O sea, es el juez federal Kreplak que hace bueno, con ese apellido hace algunos trabajitos, están trabajando abogados muy jóvenes en estos archivos y están desempolvando uno por uno porque, bueno, insisto, como eran se armaban causas legales como para justificar este tipo de asesinatos y fosas comunes, entonces bueno, se pueden cerrar un poco la historia, ¿no? Seguro. La historia de esta familia, la historia del país sigue abierta, faltan los archivos de los desaparecidos, el destino de los chicos que se apropiaron, faltan como 300 y pico todavía, ¿no? Ahora Falta sí, bastante, 300. falta Ahora bastante. que me haces acordar de la periodista Luciana Bertoya, que es una de periodistas que escribe en Página 12, que está especializada en el tema de memoria, verdad y justicia y derechos humanos y delitos de lesa humanidad, y fue amenazada por el grupo Los Muertos Vivos, que están en Campo de Mayo detenidos. La amenazaron y le invitaron a que ellos le iban a contar, que vaya a Campo de Mayo, que ellos le iban a contar su historia, y ella les contestó, no tuvo miedo, les contestó y le dijo, bueno, yo voy a que ustedes me cuenten como ellos cuentan su historia, y yo quiero que ustedes me digan dónde están los nietos que faltan. Sí, concretamente le dijo, si ustedes revelan dónde están los nietos y los desaparecidos, Sí, yo voy. O yo sea, voy como y condición. sí, claro. O sea, ¿quiénes son ellos para decirle a alguien que se retracte o que escuche la verdadera historia? Ellos que quemaron archivos, escondieron el paradero de niños secuestrados, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente hay un sector del país que siempre estuvo, en mi opinión, siempre estuvo agazapado, porque yo era adolescente grande ya en la época del golpe, tenía 18 años, y yo veía mucha gente, que esa gente por una cuestión de edad no se puede haber muerto toda, diciendo, por fin pusieron un poco, después del golpe, ¿no? Había que poner un poco de orden, se acabó la joda, ahí esto era inaguantable, no daba para más, todo eso. Y después esa misma gente se iba a Miami y volvía con un televisor o dos, se iban de vacaciones a Brasil y se traían todas las firmas Hering, las remeras Hering, todas se traían 10, 20 para regalar a todos los parientes, con el dólar barato, ¿no? La plata dulce que la estamos viendo de vuelta ahora, ya sabemos cómo termina, y esa gente en algún lado está, bueno, ahora han salido, vieron que hay gente que vota este tipo de pensamiento, la ven a la vicepresidenta de la Nación, entonces salen y dicen, ¿ves? ¿Te das cuenta? Porque aquellos asesinos de la década del 70, y uno dice, sí, claro, Videla, Macera, no, el terrorismo. ¿Qué terrorismo? Si acá no hubo terrorismo. Hubo terrorismo, sí, es cierto. Hubo terrorismo. No, aparte de esto, hubo actos terroristas cuando pusieron una bomba en la Bamia, en la Embajada de Israel. La AAA creo que alguna vez hizo amenaza de bomba en algún colegio, pero después hubo... No, ¿cómo? Dice, mirá, el copamiento de Formosa es un cuartel, es un objetivo militar, no es un acto de terror. Terrorismo es cuando vos sabés que vas por una calle y sin comerla ni beberla te puede tocar a vos como a cualquiera. Se busca crear terror. Eso no es... Acá hubo guerrilla urbana, si querés condenarla, si querés decir lo que vos quieras, pero no hubo terrorismo. Y en cambio, viste, te meten hoy en día la vicepresidenta es la cuña adentro del Estado, que es un topo también adentro del Estado, dedicada a destruir los conceptos de memoria, verdad y justicia y toda la lucha de derechos humanos. A propósito de ella, se murió ayer o antes de ayer. Antes de ayer el tío. El tío represor, ¿no? Que el padre no sé. Estaba preso, pero no había todavía llegado a juicio. O sea que murió sin ser condenado. El tío de Victoria Villarroel. De Victoria. No, y lo que te decía, esa cuestión de acá se necesitan de vuelta las botas, yo creo que lo hemos escuchado todos. Y los primeros que te lo dicen son los taxistas, ¿viste? Porque ellos sí, claro. Tienen esa cosa. Que vuelvan las botas. Que vuelvan las botas. Sí, no, lo que pasa es que si este gobierno cumple a la perfección cumple. Sí, ya no se falta más las botas, ya volvieron eso. Está Bullrich reprimiendo. Claro. Ha logrado que disminuyan prácticamente de manera drástica y dramática los cortes de calle, los piquetes y golpes de calle, prácticamente no hay. No creo que salir a la calle. Tampoco creo que todas las botas estén con este gobierno. No creo que todas las botas. Porque tienen diferencia de óptica. A ver, este gobierno Villarroel. Este gobierno es demasiado vendepatria. Hay claro, ¿no? Sí.
nacionalismo de derecha con Z, nacionalismo Claro. con Z, no está de acuerdo con lo que dice este Claro. hombre. No sé hasta dónde ahora mandaron a la Marina Sí. a participar, o sea, nos están metiendo en De la un... Fuerza de Tareas del Medio Oriente, Sí. que está comandada por Estados Unidos. Exactamente. Lo mismo que hizo Carlos en el 90, Carlos Saúl Nos en el Con los 90. cascos azules. van Nos con los han cascos metido azules. en Esto ese. van con los cascos azules. Sí, toda la gente, los militares no, que Carlos van... mandó 2 fragatas que después nos costaron los atentados que cuando nos van costaron. los ¿no? militares van dentro, si van del ejército van formando parte de los cascos azules que No, se pero supone que estos son son, claro, fuerzas de paz. Son de la Marina y van a participar en las maniobras comandadas Exactamente. por la Por Armada Estados Unidos, estadounidense. exactamente, por Estados Unidos. Bueno, Sí. pregúntale a Carlos Menem, que ya por supuesto no puede dar testimonio de ello, que tuvo que ver el enviar 2 fragatas al Golfo en la guerra de Irak con los 2 atentados que padecimos, y no solo eso, ¿no? Siempre se habló de Los la 5 muerte, palos de la de muerte, Gaddafi. no, y de la muerte de su hijo. Bueno, De la tiene muerte que de su ver hijo, claro. es los decir, 5 palos de Gaddafi, Claro. Y que la la mujer, campaña. y que la mujer quería denunciar, porque realmente. Sí, pero desaparecieron todas las pruebas. El helicóptero una semana, pocos días ya estaba desguazado y se habían deshecho de todo. No había más pruebas. Yo, En fin. hablé en ese tiempo con el tiempo de la muerte del hijo de Carlos Menem. Tuve la posibilidad de hablar con el abogado, no me acuerdo ahora el apellido del abogado, de Zulema. Y él me dijo concretamente que el helicóptero tenía alrededor de 100 agujeros de bala. Sí. Y si vos averiguás un poquito, en cualquier libro de historia vas a ver que la venganza por antonomasia en el mundo musulmán es matarte al primogénito. Sí, al hijo varón. Matarte al primer primogénito. hijo, Por sí. eso también tiene que ver con lo que dice la Biblia cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, la noche del ángel asesino, ángel homicida, cuando matan a todos los primogénitos. Los que no pintaban la puerta con sangre de cordero, mataban. ¿Y qué te mataban? Al primogénito. Eso, o sea, viejo como la historia. Bueno, acá pasó también. Y todo el mundo mira para otro lado, ¿no? Bueno, hablando de este grupo que amenazó, que se llama Los Muertos Vivos, que amenaza por Twitter, Los muertos vivos. se llama así. El grupo de Twitter se llama Los Muertos Vivos y bueno, los organismos de derechos humanos pidieron que explicaciones respecto de si pueden tener redes sociales los presos. Sí. En general, ¿eh? No, los presos no, pero estos privilegiados, Estos sí. si salen de paseo de vez en cuando, van a navegar, Astiz va a navegar, ya dijo varias veces que el día que tenga ganas se va a Uruguay y no lo encuentran más, porque cruzan el río navegando, es decir, van a la Astiz, casa. que está preso, va a navegar. Sí. Sí, lo dejan salir a pasear. dejan sí. salir? Sí, Hasta sí, que no hay algún escándalo periodístico, han encontrado a Macera cuando vivía caminando por una calle, a varios han encontrado, haciendo una fiesta en la casa. Bueno, Olivera, el La semana padre pasada. del cura que Claro. gestionó la visita de los diputados de La Libertad Avanza, fue Palito Ortega a los 50 años de casado. Claro. Él estaba preso, se supone. Claro. Y estaba en domiciliaria, hicieron una fiesta por los 50 años de casado y fue Palito Ortega a cantar. Que no tenía por qué Esto en San saber, Juan. ¿no? O sea, yo digo que podía saber si quería, pero no tenía Pero por qué no, saber. porque, bueno, esas son Pero fue el contrataciones, hecho que hizo pero- que trascienda toda esa fiesta Claro. y el tipo estaba preso, ¿no? Supuestamente. Así que sí, se puede hacer todo eso, se puede entrar a internet, se puede salir a Todo. caminar a la calle si tenés el privilegio de ser un preso detenido por delitos de lesa humanidad, cosa que para este gobierno no han existido. ¿No? Hubo algún exceso, dicen ellos. Cuando hay un fallo de la Corte, que es ley, por lo tanto es jurisprudencia, que dice que hubo un genocidio. Que Sala 2 de Casación, que es la que está trabajando mucho, esta semana, ayer, ratificó la condena de El Tigre Acosta por abusos sexuales, porque no entraban a veces dentro, empezaron en los últimos juicios a entrar los abusos sexuales a mujeres y a hombres, no es que solamente va a mujeres, durante el periodo de secuestro. Y bueno, ayer la Casación, la Sala 2, ratificó la condena a El Tigre Acosta por abusos sexuales puntualmente. En fin, Sí. bueno, esta semana tuvimos 2 aniversarios, uno más bien grato y el otro más bien doloroso e ingrato. El día 8 de octubre se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón. 1895. Sí, está... 1895. Sí, está esto en controversia porque
Se dice que nació en Lobos el 8 de octubre de 1895, pero en realidad hay una partida de nacimiento en Roque Pérez, que es una localidad vecina a Lobos, 2 años anterior, en la cual él todavía no estaba reconocido por su padre natural. Era hijo de Juana Sosa, una señora que además, para colmo, se dice que tenía que era descendiente de pueblos originarios, y el señor, creo que se llamaba Tomás Perón, si no me acuerdo, Sí, que era el padre, no lo había reconocido. Entonces se hace una nueva partida de nacimiento. Esto se están peleando los historiadores, yo no me voy a meter. 2 años más joven, en el 1895, se concede en Lobos, porque, imagínate, esto fue mucho después que se hizo, porque, por ejemplo, siendo hijo natural, no iba a poder entrar al colegio militar. Claro, ahí le arregla la partida de nacimiento para que él ingrese al colegio a estudiar, ¿no? Al colegio militar. Exactamente. Bueno, y la otra fecha que no es tan agradable es la de 1967, ¿no? Sí, el último combate de comandante Guevara. El 9 de octubre, El asesinato. en Bolivia, en la localidad de La Higuera, donde es asesinado, lo capturan vivo y después lo ajustician, lo fusilan. Y después Ernesto Che Guevara. exponen su cuerpo. Y después se pone su cuerpo, claro, porque había que mostrar al mundo que lo habían, si no el mundo no te iba a creer. Claro. Vos ibas a hablar algo de Sí. todo esto, Miguel. Sí, dos ejemplos en la historia de Argentina, pero hay miles, o me atrevería a decir millones en la historia de la humanidad. Espera un cachito, ¿querés que le damos un pequeño homenaje? Dale, Mientras tanto, dale, por favor. Tenés bueno, ahora sí, todo suyo, señor Calabozo. Sí, el tema de estas dos figuras de nuestra historia particular y de la historia general del país tiene que ver con que se busca rescatar al héroe colectivo, no al héroe individual. Ellos son, con diferentes herramientas, la guía, el detonante, el líder de un movimiento que sin el pueblo atrás, sin el pueblo apoyándolo fuertemente, hubieran pasado desapercibidos, como muchos que intentaron algo parecido y que no fueron correspondidos por el pueblo. Perón es historia cotidiana. En el 45 sale el pueblo a rescatarlo, termina con un gobierno y lo entroniza presidente por 2 periodos consecutivos, y es después que las naciones centrales, mal llamadas imperialistas, en realidad no son mal llamadas, son las naciones centrales, se acomodan después de la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría, que lo voltean. El Che, en diferentes circunstancias, empieza con un grupo de 12 personas, que son los sobrevivientes del Granma, a hacer la guerra en Cuba a un régimen prácticamente feudal. Pero es la verdad y la razón de lo que hacen que reciban el apoyo popular. Hay una anécdota cuando el Che termina la toma de Santa Clara, que uno de los habitantes lo felicita y le dice: gracias, comandante, por lo que ha hecho, y él dice: no fui yo, fueron todos ellos, y señala a los compañeros que habían combatido con él. Creo que la razón de ser tanto de Perón como del Che, el Che se convirtió en un ejemplo mundial. Vos lo ves, lo han tratado de banalizar, lo ves hasta en la bandera de las hinchadas de fútbol de Asia y de Europa. Pero creo que la razón de ser es esa, el apoyo popular que tuvieron, la pueblada. El Che muere en Bolivia cuando su hipótesis de conflicto, de prolongar la guerra en otro lugar de América Latina, termina mal, porque el pueblo, los bolivianos que tenían condiciones objetivas para rebelarse, no se unen. No era el momento en que lo siguieran. El Che era un poco el abanderado de la teoría del foco, ¿no? Que decía, Sí. y los chicos no saben, me consta que pregunten, ¿y qué es eso del foco? Que él decía que, entendido por foco la vanguardia revolucionaria, el grupo revolucionario central pequeño, él decía que la presencia del foco guerrillero
no necesitaba que hubiese condiciones para la revolución, que la presencia del foco iba a crear esas condiciones, y en Bolivia se vio que no, y lo pagó con su propia vida, ¿no? Pero bueno, creo que en todo el mundo, es una pena que en todo el mundo no sepan que era argentino, ¿no? Y que es una pena que todavía el día de hoy se discute en Argentina si hay que hacerle una estatua, un monumento, ponerle el nombre de una calle, que en la mayor parte del país no la hay. Pero en muchas partes del mundo dicen, no, el Che Guevara, sí, el guerrillero cubano. Claro. Y no, muchachos, estudió acá, se recibió de médico acá en Argentina, se fue con 26 años de Argentina, o sea, no es que nació acá y se fue con un año a Cuba o con 10 años, no, era argentino. Están las fotos de él en la selva, una selva que durante la guerrilla contra Batista, que la padeció mucho porque era asmático, tomando mate. Ningún cubano toma mate. Sí, pero bueno, esto, ¿hay cubanos que toman mate, decís vos? No, no, entendí que... hablo de lo grande que fue después. Se internalizó su ¿está bien dicho? Internacionalizó su figura terrible. Es uno de los argentinos más famosos del mundo. Yo creo que el más famoso. Yo he visto películas yankee, digamos. He visto películas con la foto del Che colgada a lo mejor no se dieron cuenta, pero estaban, ¿no? ¿Él ya era médico? Sí, él se recibe acá. El tema es rescatar que no es el héroe individual. El ejemplo de ellos trasciende porque atrás fue todo un pueblo. Yo discutía en situaciones malas que hemos pasado, discutía con gente que me decía, no, por ejemplo con la revolución sandinista, y decía que el gobierno tenía las carreteras y la red de información, y yo les decía, el problema es que no es una lucha focalizada, sino que es el pueblo el que está levantado. Por eso iban a perder. Y en Nicaragua triunfó la revolución porque estaban las condiciones, porque el pueblo se había plegado a los movimientos insurgentes. Ese es el tema. Yo lo que quiero es desacralizarlos como héroe mitológico, individual. Sí, lo fueron, pero tuvieron atrás el apoyo masivo del pueblo, sí, que fue lo que les permitió a ellos avanzar en función de lo que ellos querían. Claro, la situación de Cuba, digamos que era diferente a la situación de Bolivia, donde él vino después, ¿no? En Cuba tenía un grupo que era un grupo revolucionario. O sea, estaba un montón de gente que uno conoce, qué sé yo, Camilo Cienfuegos, el mismo Fidel Castro. Sí, pero eran 12. Sí, y estaban dadas las condiciones. Es lo que explicaba Roberto. El foco por sí mismo no genera las condiciones. Por ahí si están las condiciones, el foco, el grupo guerrillero las puede polarizar y puede generar que se plieguen. Acá hubo un movimiento similar con la guerrilla en los años 70, pero después la guerrilla, desde mi punto de vista, aclarémoslo, se convirtió en demasiado... se ideologizó y pasó de ser vanguardia, de estar en el paso primario de la gente a pensar que podía conducir, y no es así. Bueno, es una vieja discusión, ¿no? La vanguardia es la locomotora que tira del tren, ponele, para describirlo de alguna manera, pero el tema es que cuando la vanguardia se adelanta mucho con respecto al segundo vagón y se descuelga el segundo, ya no te conduce nada. Ya no conduce, ese es el tema. Esto es lo que pasó un poco en Bolivia, porque en Bolivia el Che era un extranjero. En Cuba, la revolución, de la cual él participó, como mencionaba recién Patricia, estaba encabezada por cubanos, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y tantos otros, ¿no? Sí. Y él fue uno más, que lo veían como un extranjero, pero como un extranjero amigo. De hecho, el apodo del Che es porque, como buen argentino, él usaba mucho el Che para usar en las frases, ¿no? En lugar de ey o oye, como dicen los españoles, él decía che. Y le quedó el Che de apodo. Y además era el médico que atendía en casos de urgencia a los primeros guerrilleros cuando desembarcan y tienen heridos y demás. Bueno, él era el médico de cabecera de cualquiera, porque él era médico. Y eran todos universitarios, tampoco es que eran muchachos de fábricas o de... Fidel era economista, el Che era médico, eran todos muchachos universitarios que le compran, con una junta de plata que hacen, le compran un yate
a un yanqui ahí en Miami, creo que estaban, si no me equivoco. Sí. Y No, en México estaba. O en México, estaban en México y se lo compran a un yanqui que le había puesto en honor a su abuela, le había puesto Granma. Claro. Granma por la abuela, por Grandmother, y era poca, y él quedó el Granma, y ellos invaden a bordo del Granma. Y hoy en día el Granma es un símbolo de la revolución, y uno dice, ¿pero qué tiene que ver con Granma, con abuela? Bueno, era el barco que se llamaba así porque no le cambiaron el nombre, ¿no? El diario de mayor, no sé si el de mayor o el único, pero el que circula en Cuba es famoso, se llama Granma. Y el diario Granma, Y acá entra también, mirá, en lo que estamos hablando, acá volvemos a nuestro tema. Todos estos revolucionarios que hicieron la revolución en Cuba, todos eran, por lo menos lo que fue la cabeza, no me sale decir la palabra. Conducción. La conducción, eran universitarios, públicos. ¿no? Exactamente, de universidad pública. ¿Por qué? Bueno, porque los países, los pueblos con educación, los pueblos son pueblos que no los pueden doblegar. Entonces, ahí volvemos a nuestro karma actual. Claro. Ahí volvemos a ahí eso. donde vemos que tiene razón entonces Milei. Para doblegar al pueblo, lo primero que hacer es sacarle la educación. Sí, lo ignorante es fácil de manejar. Es así. Pero hay otra cuestión, perdón, yo digo chicos o chiques. Hay otra cuestión. Si nosotros en la historia de nuestro país nos volvemos a los 70, que muchos pueden no estar de acuerdo, pero no podemos negar que la generación de los 70 fue una generación combativa, porque justamente se oponía a que pasara las cosas que no sé si pasan en este momento, por lo que pasa hoy no pasó nunca, pero sí fue una de las generaciones más comprometidas y que sí, más comprometidas y que podían ver la realidad mejor. Entonces, bueno, mal que le pese a mucha gente, la mayoría también de esta juventud eran universitarios. Sí, claro. Y mira, por ejemplo, la presencia del Che Guevara en Bolivia, que no fue demasiado tiempo, pero fue bastante influyente, hizo que se generaran en varios países del Cono Sur movimientos guerrilleros, de guerrilla urbana generalmente, que se conformaban en apoyo al Che en Bolivia, porque cuando el Che empezara a tener éxito en Bolivia tenían que estar preparados para actuar en Argentina, en Paraguay, en todos los países. Acá la FARC, que era un desprendimiento del PC en principio. Sí, pero se constituyen como grupo guerrillero, como grupo de apoyo al Che. Como grupo de apoyo al Che. Exactamente. Y toman el peronismo como la fuerza del lado político. Exactamente, toman al peronismo como la única fuerza que podía llevar al país a un proceso de liberación. Un proceso de liberación. Es célebre el debate que tienen las FARC, que venían del marxismo, con el PRT-ERP, las FARC comandadas por Carlos Enrique Olmedo y el PRT por Mario Roberto Santucho. Exacto. En las páginas de la revista Cristianismo y Revolución, a principios de los 70. Está en redes eso. Está en redes, se puede, por ejemplo, hay una página que se llama Ruinas Digitales, en la que hay mucho de aquella época, y el debate ideológico entre la FARC y el PRT decía que el peronismo era una variante capitalista, que no tenía ideología, y si no tenía ideología era capitalista, y que entonces era una vía para que el pueblo siga sojuzgado, explotado y demás. Y lo que dice la FARC, lo que decía Carlos Enrique Olmedo, porque era él el que escribía, él definía de dos maneras el peronismo que me parece que son insuperables hasta el día de hoy. Decía, el peronismo es la herramienta más apta para ser constituida o conformada en Movimiento de Liberación Nacional. Si hay Movimiento de Liberación Nacional, la cabeza, el esqueleto va a ser el peronismo. Y lo otro que decía, para explicarle a los del ERP que eran trotskistas y marxistas-leninistas, nunca estuvo muy claro cuál era la diferencia entre estas dos posturas del PRT-ERP, les decía,
Además, el peronismo es el mayor nivel de conciencia alcanzado por el pueblo argentino a través de su historia de lucha. Totalmente. Y esto sigue siendo hasta el día de hoy. Totalmente. Podemos haber involucionado, pero avanzado más que eso, no. Y por eso además, fracasó el tercer movimiento histórico de Alfonsín, por eso fracasó el menemismo. No puedes ir un poco... Y el kirchnerismo, obviamente, que se sigue hablando kirchnerismo, peronismo. Bueno, hasta ahora el mayor nivel de conciencia alcanzado por los trabajadores argentinos en su historia de lucha, como decía el documento de En la su FARC, historia de fue lucha. el peronismo. Estamos hablando de peronismo y no de justicialismo, ¿no? No el partido. Estamos hablando de peronismo. Estamos hablando del movimiento, no del partido. movimiento. O sea, no de partido. los cuatro que estamos acá, por lo menos entendemos que una cosa es el movimiento peronista y otra cosa es el Partido Justicialista, que es una herramienta que a esta altura, desde mi punto de vista, vuelvo a decirlo, carece de actualidad. Ya es una cáscara vacía. Sí, y que ya tiene que terminar. Está sufriendo lo que sufrió el radicalismo en los 2000. Se digrega. Con la diferencia de que el radicalismo nunca fue un movimiento y el peronismo, como es un movimiento, tiene la capacidad de decir, bueno, mira, son peronistas los que están en el PJ, pero también son peronistas los que están en Patria Grande, y también son los peronistas los que están en Principios y Valores, y también son peronistas los que están en el Frente Grande, y también son peronistas los que están, o sea, es mucho más grande, y la CGT, etcétera, etcétera. Eso el radicalismo nunca lo tuvo, siempre fue un partido, el primer partido de masas de la Argentina, el primer partido moderno, pero nunca pasó de ser un partido. Y además, perdón. Sí. No, y además otra cuestión, por el hecho de ser movimiento, en el movimiento hay sectores que son más de izquierda, digamos, sectores del medio, sectores de más de derecha, pero es el movimiento peronista. Por eso es el no, la palabra no es antojadiza. Claro, por eso es movimiento. Porque tiene una movilidad que permite que se puedan incluir y no excluir. Exactamente. Por eso es un movimiento. Déjeme que diga una cosa para también reconocer lo que está bien y lo que está mal. El peronismo se conforma en el año 45, lo conforma Juan Domingo Perón, y trae gente de todos los lugares que puede traer. Y trae gente de derecha y trae gente de izquierda. Sí, Borlengui, por ejemplo, del PC. Claro, sí. Y además, si no me equivoco, judío encima, porque cuando dice no, que el peronismo era nazi, no, de ninguna manera. Pero se conforman sectores del nacionalismo de derecha, muchos nacionalistas católicos lo apoyan a Perón. Gente de Forja. No, y de Forja eran nacionalistas de izquierda, de nacionalistas populares, gente del anarquismo. Un sector del peronismo, yo no sé si la mitad, pero un sector grande del peronismo, ve al peronismo, acuérdense, 1945, Segunda Guerra Mundial, como un freno al comunismo. Sí. Sobre todo los sectores sindicales, que históricamente van a ser la mayoría de ellos parte de la derecha peronista, porque el peronismo le quita los sindicatos al comunismo. Los comunistas eran rivales naturales de los sindicalistas peronistas. Anarquistas, los comunistas y anarquistas. Exacto, pero los anarquistas tienen una postura más inteligente, más popular, digamos. Aparte ya habían perdido la mayor parte de los sindicatos, quedaban... Hay mucho para hablar de los sindicatos comunistas, la cantidad de conflictos que perdieron, la cantidad de conflictos que traicionaron en aquella época, etcétera. Pero bueno, esta gente lo veía, el sindicalismo peronista, como un freno al comunismo. Y todos los sectores de izquierda que sumaron, los anarquistas, los nacionalistas populares, radicales y irigoyenistas, lo veían al peronismo como un paso hacia el socialismo, al revés, no al comunismo, pero al socialismo. Y Perón, que era un viejo muy pícaro, nunca laudó por unos ni por otros. Así terminó el enfrentamiento que terminó cuando él murió en el 74. Así que es muy difícil hoy en día decirle a alguien que no es peronista, porque el peronismo va desde López Rega hasta Firmenich. El peronismo, ¿quién tiene el peronómetro? Guillermo Moreno lo usa cada 2x3 y queda en ridículo tratando de usarlo porque no existe el peronómetro. En una época lo usaba Aníbal Fernández, también tenía el peronómetro. También. Pero bueno, hay que decir que dos fechas, realmente una para celebrar un cumpleaños, el cumpleaños de Perón, que no sabemos si nació en el 95 o en el 93, da lo mismo finalmente si murió con una edad o con otra, y después el lamentable asesinato, fusilamiento de Ernesto Che Guevara en Bolivia por parte del gobierno boliviano, que en realidad actuó a las órdenes del imperialismo norteamericano, por orden de la embajada. Dicen los historiadores que la orden, porque lo capturan vivo, la orden de fusilarlo fue recibida desde la embajada norteamericana, y la orden de sacarle fotos muertos también, para mostrar a todo el mundo qué pasa con los que se oponen al imperialismo ejecutada norteamericano. por la CIA. Dicen que mandan las manos de él al gobierno de Argentina para que corrobore que era él por las huellas dactilares. Pero en definitiva, lo
lo que comenzó con esta breve introducción mía es dos héroes que si no hubieran tenido el apoyo popular en su momento, no hubieran sido lo que fueron. Obvio. Y no hubieran sido lo que son, porque tienen un presente, a mi entender, muy fuerte en nosotros. Todavía en las marchas, porque en las marchas en la calle, la marcha peronista, que la cual la mayor parte de la gente conoce solamente la primera estrofa, sigue siendo la mayor puteada a la policía que le podés dar. Y la bandera del Che sigue siendo la mayor muestra de rebeldía que puedes exhibir en una cancha, en una marcha, de donde sea, ¿no? Lo que decía Miguel hablando en el mausoleo de Santa Clara, que es donde descansan los restos del Che Guevara, no están las manos del Che. No tienen las manos. Dos casualidades. La de Perón tampoco. La de Perón tampoco. Ah, mira. Sí. Parece que las manos tienen una simbología bastante importante para la gente. Desde Tiempo de Resistencia, nuestro homenaje para estos dos patriotas americanos, que bueno, están en la conciencia y en la memoria del pueblo por algo, ¿no? Porque alguna cosa viene, como decían en la época de los militares, para condenar sin juicio a los militantes populares, decían por algo habrán hecho. Bueno, Perón y el Che Guevara algo habrán hecho para estar todavía hasta el día de hoy en la memoria de los pueblos, no solamente de América Latina, sino que en el caso del Che, de muchos pueblos de todo el mundo. Guille, vamos a un separador y enseguida seguimos. Tiempos de resistencia, porque la resistencia es colectiva. Bueno, vamos a seguir un poquito más con el proceso de Memoria, Verdad, Justicia. Hoy tuvimos la buena noticia dentro de este proceso y algo que nosotros en nuestro programa siempre tratamos de revalorizar y recordar, porque la memoria es para todos, no solamente para los hechos que pasaron en la dictadura militar y este proceso de verdad y justicia que se está desarrollando en la justicia. Y vamos a hablar de lo que pasó en el último mes de septiembre. Hubo 3 sentencias de juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza y en Tucumán, y una en la ciudad de Buenos Aires, y están previstos para octubre 2 juicios para que comiencen. Uno ya comenzó el miércoles pasado, que es un juicio atípico por delitos de lesa humanidad, porque es en la masacre del pabellón séptimo, que obviamente así la causa se llama así porque perpetró en el pabellón séptimo de la unidad penitenciaria número 2 de Villa Devoto. Fue la masacre de los presos. Fue la masacre de los presos el 14 de marzo del 78. Eran presos comunes, no eran, si bien en Devoto había muchos presos políticos que estaban puestos a disposición, era la manera de blanquear a los presos políticos poniéndolos a disposición del Poder Ejecutivo. En esta masacre puntualmente eran presos comunes los que murieron. Se los quiso ver como que había sido un motín. En realidad la primera carátula de la causa es como un motín, después derivó en un proceso de lesa humanidad, pero y que dicen que habían prendido fuego en el medio del pabellón los mismos presos, no. Los colchones y eso los había asfixiado. Claro, no. En realidad fueron validados. Sí. Porque entró el servicio penitenciario, van a estar siendo juzgados 3 guardiacárceles, y uno era el director, que es el que dicen que es el que inicia y el que tira los primeros disparos, porque en los cuerpos se encontraron balas, o sea que no murieron ni quemados ni ahogados por el humo. Así que esa causa sigue en pie, y la otra que va a comenzar el 25 de octubre es en Mar del Plata. Es el tercer tramo de la causa subzona 15, que es como dividían los militares al país. La zona de Mar del Plata pertenecía a la subzona 15 y va a abordar homicidios, agresiones contra la libertad e integridad sexual, privación ilegal de la libertad, tormentos y allanamientos ilegales cometidos en este ámbito que pertenecía a la Armada y donde funcionaron los centros clandestinos de detención de la base naval de Mar del Plata, el edificio de agrupación de buzos tácticos y la escuela de suboficiales de infantería de Marina y de la prefectura naval. Esta es una mega causa porque tiene 20 acusados. Y un paréntesis voy a hacer porque el Faro de Mar del Plata, de la zona de Puerto, también fue un centro clandestino de detención. Claro. Y ahora parece que las zonas adyacentes al Faro, el Faro está señalizado
como centro clandestino de detención. Bueno, parece que las tierras que pertenecen al municipio de General Pueyrredón, el intendente Montenegro se las va a ceder para que en toda esa zona de donde está el faro se haga una zona de boliches, de restaurantes. Es que donde está el faro empieza la zona más cara, que son las playas del sur, donde está el balcón y todas esas playas para el sur. Claro, bueno, en el medio de los esos grandes médanos. Como se señala, los centros clandestinos de detención se señalizan con unos como si fuera un edificio de cemento con especie de columnas. Sí, columnas, ahí está, no me salía la palabra. Son columnas de cemento que dicen escrito memoria, justamente verdad a usted y justicia. Que no le salga la palabra columnas, Mensulio. Bueno, precisamente. Responsable de columnas de opinión de un medio nacional. Son columnas porque sí, son cuadraditas perfectas y dice memoria y van en declive. Bueno, la cuestión es que eso es al margen. Hubo 14 sentencias, ya se dictaron, así que bueno, y una de las causas que hubo sentencia, te decía, era en Mendoza, porque esto se elevó las penas a los responsables de la apropiación de la hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano. Habían sido juzgados los responsables en Mendoza y la Cámara Federal de Casación Penal le pidió revisión de condena a los apropiadores, sobre todo los apropiadores que se consideran civiles y en algunos casos no sabían. Para que no quede en un chiste así de poca gente, la señora era responsable de la sección Columnas de Opinión en un medio de alcance nacional muy conocido. Por eso, justo usted no sabe las columnas. Sí, me parece que lo tengo medio borrado, lamentablemente. Patricia, vamos a cerrar el programa contigo. 5 minutos para lo que quieras decir, porque vos tenés una columna ahí escrita. No es una columna, sino que es una ayuda a memoria. No, es que resulta que muchas cosas de las que tengo acá anotadas, ya las hemos venido hablando. Bueno, no importa, de todas maneras, voy a volver a nuestro emérito. El Papa emérito no, el presidente emérito. Sí, el público se renueva, sí, Patricia. Claro. Voy a volver. Tipo, como dice usted habitualmente, tipo Patricia. Que, recién hablábamos de los ministerios, que justamente le dice no a todo lo que sostiene el Estado. Y justamente porque no considera que sean importantes. Y también cuando estos temas toman el nivel de ministerio, justamente es porque se supone que hay también una partida presupuestaria importante que debe ser prevista. Yo no sé cómo todavía sigue vivo el Ministerio de Salud. Exactamente. Es una cosa rara. No, pero ¿por qué? Ya va a ser secretaria. Resulta, Macri la hizo secretaria. No, porque resulta que es no sé cómo decir que es, ¿no? Pero tan estúpido no es. Porque debe haber algunas operaciones comerciales sobre vacunas y todo eso grandes. Sí. Bueno, por eso cambiaron a Lugones, claro. Sacaron un Mario por otro Mario, pusieron a Mario Lugones que estaba a cargo. Y estos temas no los considera un derecho, sino los considera ser un servicio, y como todo servicio, todo se paga. Y en esto también entra la salud, entra todo tipo de asistencia, los medicamentos, los planes sociales, todo lo que ha sacado, todo. Porque lo que yo quería comentar es que ahora tocó a un sector con la educación pública de la universidad que no sabemos cómo le va a ir al gobierno, ¿no? Y yo decía, con tanta maldad, no con tanta juventud apresurada, con tanta maldad apresurada, ¿no? Para saquear al país, para sacar todos los derechos, ha logrado hacer un cóctel con los estudiantes y con los trabajadores. Porque, a ningún gobierno lo ha beneficiado esta unidad de estudiantes y trabajadores. Pregunté a Longanía lo que le pasó después del Cordobazo, cómo tuvo que renunciar. Entonces ha tocado la universidad pública, logrando juntar a los jóvenes con los trabajadores en una lucha que es por la universidad, pero que va mucho más allá, porque todos los trabajadores, actores, todos los actores lo expresan de manera permanente a eso, ¿no? Entonces, los jóvenes tienen la fuerza, la potencia y la importancia de actuar en bandada. Y digo en bandada
muy a propósito, porque esto de bandada es ponerle alas, porque a mí esta juventud y todo lo que hemos visto me emociona. Me emocionan por la tanta claridad que tienen para exponer el conflicto, para defender los derechos y para ir al frente. Bueno, a mí realmente me alegra, me emociona, es una cosa que me ha parecido tan maravilloso ver todo lo que hemos visto en estos días. Y por otro lado, quería recordar lo de que Caputo dijo que hace una semana, dice, este presidente le va a cambiar la historia a la Argentina. En 30 años, dice, vamos a tener otra Argentina. Sí, no vamos a existir. Bueno, sí, Es mucho 30 años. Caputo, espero que vos, Caputo, y tu presidente, en 30 años ya los hayamos olvidado. Sí, Ya los hayamos estén olvidado. presos, por Sí. favor, por traidores a la patria. Que estén presos en ese momento, ya les habrán dado la libertad seguramente. Pero yo deseo de todo corazón, discúlpenme, no sé si hago mal o qué hago, pero sí, esta gente merece que otro gobierno... Comparto con Roberto que lo menos malo que le puede pasar es que los olvidemos. Es que nos olvidemos. Que Los los olvidemos. olvidemos. El olvido es lo peor que te puede. Es lo peor que le puede Había un pasar. periodista que tiene un programa que se llamaba Tiempo Nuevo, que yo no lo nombro más, porque No. los chicos de menos de 40 años no saben quién es. No, yo creo Fue condenado al hincha olvido. de Racing. Yo Sí, creo claro. yo creo que esta gente algo tiene que pagar Sí, por todo seguro, lo que está haciendo. Pero son dos cosas diferentes. Seguro. Son dos cosas Gente, nos diferentes. estamos despidiendo hasta el viernes que viene. Ya son las 6 de la tarde, nos estamos pasando. Gracias Guillermo Guerra por la operación, gracias Marco Delgado por la coordinación. En 7 días estamos de vuelta aquí en Radio Con Aguante con Tiempos de Resistencia. Los que puedan disfruten del feriado. Exactamente. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.